Después del arrebatamiento quedarán personas que tal vez iban a las iglesias porque las iglesias están llenas, y me refiero a las iglesias cristianas, están llenas de gente no arrepentida. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 53, dice el apóstol Pablo: he aquí os digo un misterio. ¿Por qué un misterio? Porque en el Antiguo Testamento no se había revelado el arrebatamiento de la iglesia. En el Antiguo Testamento no se había revelado tampoco la iglesia. Esta revelación, tanto de la iglesia como del arrebatamiento de la iglesia, o sea que el misterio consistía en que habría un tiempo en el que una generación de cristianos no íbamos a morir. Íbamos a ser transformados de la noche a la mañana. Este misterio es una cosa escondida. Antes se la reveló Dios al apóstol Pablo, no a Pedro, no a Juan, no a Santiago. Se le reveló al apóstol Pablo. Y Pablo escribió el misterio que lo tenemos que conocer, que es el arrebatamiento de la iglesia, y el misterio de la iglesia que se encuentra en el capítulo 3 del libro de los Efesios. Entonces, por eso Pablo comienza diciendo: he aquí les digo el misterio. ¿Cuál misterio? Que no todos vamos a dormir, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un átomos. La palabra momento en el griego es la palabra griega átomos, que es en una fracción imperceptible de segundos, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en lo que tarda un parpadeo de ojos, así de rápido, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, aquí Pablo está involucrando a los que cuando venga Cristo por nosotros estemos vivos, no vamos a morir. Ojalá que nosotros seamos esa generación que estamos esperando en cualquier momento el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a ser transformados nuestro cuerpo. Y dice la Biblia: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. En otras palabras, no podemos ir al cielo con este cuerpo, porque la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios, porque este cuerpo fue diseñado por Dios para vivir en 4 dimensiones. Simplemente al salir de la tierra al espacio, ya necesitamos escafandras y un traje de astronauta especial, porque las condiciones atmosféricas y la composición química del aire fuera de la atmósfera son diferentes a las que tenemos aquí en la tierra. Entonces imagínense ir al cielo en este cuerpo. No podría, nuestro cuerpo se desharía, ¿verdad? Entonces necesitamos una transformación, ¿verdad? Un cambio imperceptible de nuestro cuerpo, para que sea transformado nuestro cuerpo en milésimas de segundo en un cuerpo perfectamente glorificado como el cuerpo de Jesucristo, como lo vamos a ver también. Y leamos rápidamente también en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14 en adelante. Tampoco, hermanos, queremos que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, ¿verdad? Esto implica, ¿verdad?, que los muertos
ya están con Jesús. Esto echa por tierra la famosa teoría de una secta que se llama los Testigos de Jehová, que enseñan que cuando morimos estamos dormidos, en estado inconsciente. Dice que Jesús, cuando venga, va a traer con él a los que murieron antes que nosotros. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no vamos a ser arrebatados antes de los muertos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, vean el orden, primero cuando venga Cristo en el arrebatamiento, todos los muertos de la iglesia de la cruz a nuestros días, lo vamos a ver, los muertos del Antiguo Testamento no se van en el rapto. Apunta eso, los muertos del Antiguo Testamento van a resucitar hasta después de la tribulación, como lo vamos a ir enseñando. Entonces, en el rapto se van todos los que estamos en Cristo, los que fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo, la iglesia, que no existía en el Antiguo Testamento. Los santos del Antiguo Testamento van a resucitar, Isaías 26, Daniel capítulo 12, el 1 al 3 lo vamos a ver hasta después de la tribulación. Entonces, en el rapto es para todos los cristianos desde Pentecostés hasta el día que Cristo venga por nosotros. Y dice así, y luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Esta es una de las verdades más grandes, más profundas y más emocionantes de la Biblia, la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Una doctrina que inclusive está siendo negada. En mis viajes yo me he encontrado pastores que están diciendo que no es verdad que existe el rapto. Hasta ese grado se ha llegado a introducir estas herejías. La Biblia dice que millones de personas de repente vamos a desaparecer del mundo, y la mayor parte de los seres humanos que se queden aquí van a quedarse con la baba colgando. Van a preguntarse, ¿verdad?, qué pasó. Los periódicos mañana en la mañana o el día que pase el arrebatamiento, los medios de comunicación, Fox News, CNN, Televisa, ¿verdad?, Televisión Azteca, Telemundo, Univisión, todos los sistemas masivos de comunicación, desaparecieron millones de personas de repente, voltearon millones de personas y ya no está la esposa, ya no está tu esposo, ya no están tus hijos, ya no están los bebés en los hospitales, aviones que se van a estrellar porque los pilotos desaparecieron, grandes accidentes de tránsito en todas las carreteras porque de repente choferes desaparecieron de sus vehículos, y va a ser un caos internacional. Millones de parejas serán separadas, el incrédulo se quedará, el creyente desaparecerá. Aviones sin pilotos, choferes sin vehículos, niños en sus cunas, gobiernos se quedarán sin cientos de políticos, barcos sin sus capitanes, etcétera, etcétera. ¿Qué es el rapto en primer lugar? Vamos a definir doctrinalmente qué significa el arrebatamiento de la iglesia. Es el próximo evento en el calendario profético de Dios. Lo próximo que va a suceder dentro de las profecías de la Biblia es el arrebatamiento de la iglesia. Dicho de manera simple, es la primera fase
de la venida de Cristo y la intersección de dos eventos, la resurrección de los muertos, o sea, los creyentes de la época de la iglesia, y la transformación instantánea de nuestros cuerpos. Cuando Cristo regrese, va primero a venir en el aire sin poner los pies en la tierra. Viene por nosotros para sacarnos con Él, y mientras nos vamos con Él, van a pasar en la tierra 7 años de tribulación. Repito, viene Cristo y nos saca, y va a firmarse un tratado en el Medio Oriente por el anticristo. Tal vez en el momento en que el anticristo firme el tratado, nosotros nos vayamos. Porque en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 dice que el anticristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste entonces el hijo de perdición. Lo vamos a ir viendo también. Entonces nos vamos en el rapto, pasan 7 años de tribulación, y al acabar la tribulación, la guerra del Armagedón, nosotros en los 7 años, mientras estamos en el cielo, estamos en el tribunal de Cristo. 1 Corintios capítulo 3, donde vamos a ser evaluados y recompensados de todas las cosas mientras estábamos en el cuerpo. 2 Corintios 5:10. Cuando regresemos en el Armagedón con Cristo, regresamos con Él. Repito, el rapto viene por nosotros, la segunda venida es con nosotros. Ahí está claramente demostrado que son dos eventos separados. En el rapto viene por nosotros, en la segunda venida viene con nosotros, ya glorificados, a establecer su reino milenial aquí en la tierra. Entonces, la primera venida de Cristo sucede en 2 fases: el arrebatamiento de la iglesia, y la segunda después de la tribulación, cuando regrese para derrotar al anticristo e iniciar la guerra del Armagedón. En segundo lugar, cuando nos referimos al rapto de la iglesia, estamos también refiriéndonos a la resurrección de los justos, porque los que no son cristianos no van a resucitar en el arrebatamiento. En el arrebatamiento resucitan todos los que habían muerto, pasan 7 años de tribulación, y después venimos nosotros con Cristo, y después 1000 años, y al acabar los 1000 años resucitan los que no recibieron a Cristo en sus vidas. Esto está en Apocalipsis 20 del 11 al 15, y se conoce en la Biblia como el juicio del gran trono blanco. Y en tercer lugar, la resurrección de los justos o de los cristianos se llama en la Biblia la primera resurrección, en Apocalipsis 20 del 4 al 6. ¿Por qué se llama la primera resurrección? Vayamos a 1 Corintios otra vez, capítulo 15, y veamos esto con detenimiento, porque vamos a demostrar que va a haber muchas resurrecciones, varias resurrecciones. Dice el versículo 22, 1 Corintios 15, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Aquí ya está hablando Cristo de un orden de las resurrecciones. Las resurrecciones van a tener un orden. ¿Quién fue el primero que resucitó? Claro, ¿verdad? Porque antes de Cristo resucitó Lázaro, ¿no es verdad? Pero Lázaro volvió a morir. Todos los que resucitaron antes de Cristo volvieron a morir. Pero Cristo es el primer ser humano, el primero, por eso se llama el primogénito de los muertos, que cuando resucita ya no vuelve jamás a morir, porque se trataba de eso, que con su resurrección venciera la muerte y nos mostrara a todos nosotros que así como Él resucitó, nosotros también viviremos con Él y no volveremos jamás en la eternidad a morir.
Entonces dice aquí en Corintios, cada quien en su orden. Cristo, número 1. 2, ¿quién resucitó con Cristo? ¿Se acuerdan que se abrieron las tumbas? ¿Se acuerdan de la resurrección de Cristo? Y muchos que habían muerto resucitaron, ¿verdad? Tal vez entre ellos iba Lázaro también, pero hubo cantidad de santos que resucitaron para cumplir la fiesta de Levítico 23, que se llama la fiesta de las primicias. Cuando los sacerdotes entregaban el fruto, ¿verdad? O el pueblo a los sacerdotes, recibían el fruto y recibían una gavilla junto con el fruto. Entonces el fruto es Cristo, el primer fruto entre los muertos, y la gavilla tenía que acompañarlo, que eran los que resucitaron juntamente con él. Y luego dice el versículo 23, luego los que son de Cristo en su venida. Aquí se está refiriendo, ¿verdad?, ya a nosotros en el arrebatamiento, y luego el fin cuando entregue el reino de Dios. Muy bien, después de nosotros, ¿quién va a resucitar? Después de nosotros, ¿quién sigue en la resurrección? Bueno, siguen, ¿verdad?, los 144,000. En la tribulación van a resucitar los 144,000. Y ahí ya llevamos 4 resurrecciones. Cristo, las primicias, nosotros y los 144,000. Se ven en Apocalipsis 14 en el cielo, alabando a Dios en el monte Sión. Después de ellos, ¿quién va a resucitar? Los 2 testigos. Apocalipsis capítulo 11. Muchos dicen que es Elías y que es Moisés. Puede ser, puede que no sea, a lo mejor es Enoc y Moisés. Entonces, después viene la resurrección de los 2 testigos, que en Jerusalén los 2 se van a levantar enfrente de toda la gente. Y después de ellos, al final de la tribulación, viene la resurrección de todos los santos del Antiguo Testamento. Qué importante es, santos de Dios, que ustedes tengan esta doctrina y que sepan exactamente, escatológicamente, las profecías de la palabra de Dios. Y después, al acabar el milenio, la última resurrección, los malos, que van a presentarse, y ya vamos a estar nosotros como el gran jurado, donde Dios va a mandar al lago de fuego a todos aquellos que rechazaron y que no quisieron nada con su Hijo Jesucristo. En aquel tiempo, entonces, Dios les va a demostrar que Él nunca mandó a nadie al infierno. Como me dijo una vez una viejita, ay, hermano Alducin, Dios es más bueno que San Crisóstomo. Le dije, sí, Dios es bueno, claro, Dios es amor. Y me dice esta viejita, es que Dios no va a mandar a nadie al infierno porque es muy bueno Dios y al final va a perdonar a todos. Y le dije, amén, yo estoy de acuerdo con usted. Dios no va a mandar a nadie al infierno, ellos se van a ir solitos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes en esta mañana y los que deben a traer los millones por la televisión no se pierdan. Dios abrió sus brazos en la cruz y dijo, los amo. Me acusan de injusto. Una vez me dijo un ateo, oiga, es que no es justo, me dice, dentro de la justicia y la jurisprudencia y las leyes, por aquí por allá, no es justo que Dios nos culpe de un pecado de Adán y Eva y que hayamos nacido todos pecadores por la culpa de un par como ustedes enseñan en la Biblia. ¿Usted considera eso justo? Y le dije, no, no es justo, tiene usted razón. Y le pregunté, ¿y acaso es justo que alguien pague por usted? Ah, caray. Le dije, pues así como usted acusa a Dios de injusto, también es injusto que alguien haya pagado todas las maldades y todas las blasfemias que usted hizo en la cruz. Y eso es lo que Dios nos ofrece en la cruz del Calvario, para que Él sea el que justifica y nadie se atreva a decirle, eres un Dios injusto. ¿Me acusas de injusto? Pues es justo que haya muerto por ti y haya pagado por ti, pues sé lo que te ofrezco.
que yo pago por ti todas las tonterías, las blasfemias, las fornicaciones, los abortos, los latrocinios, los homicidios que tú has hecho en tu vida. Todo lo pago yo por ti, no tienes tú por qué pagar nada, lo pago con mi sangre y con mi vida en la cruz. Esta es la injusticia más grande, que alguien entre cuando Barrabás había sido el criminal más grande de todos los tiempos y de repente entró un soldado y le abrió la puerta a Barrabás y le dijo: eres libre, Barrabás. Y Barrabás salió, pero ¿cómo que soy libre? ¿Por qué? Porque alguien, el que está allá afuera, pagó por ti. Eso es lo que Dios, el mensaje que Dios nos da. Somos libres. Pero ¿cómo es posible si yo fui bandido, borracho, parrandero y jugador? Marihuano, neurótico, esquizofrénico, 4 o 5 divorcios y maté, etcétera, etcétera. Eres libre. Pero esto no es posible. Alguien tiene que pagar. Yo tengo que... No, es que ese es el mensaje del Evangelio y de la gracia de Dios. Dios paga en nuestro lugar lo que nosotros merecíamos pagar por amor de su Hijo Jesucristo. Para que Dios sea el que justifica y que nadie se atreva a decirle a Dios que es injusto. Porque es más injusto que Él haya pagado en nuestro lugar. Muy bien, vamos ahora a ver rápidamente qué sucede cuando morimos. Para comenzar a poner las primeras bases, para ir desde la A hasta la Z. Para poder entender cómo se va a llevar a cabo esta reunión de nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu en el arrebatamiento, tenemos que comprender lo que la muerte física le hace al cuerpo, al espíritu y al alma. ¿Qué sucede cuando un cristiano se muere? ¿Qué pasa con su alma, su espíritu, a dónde se van, su cuerpo, etcétera, etcétera? En primer lugar, la palabra muerte, apúntalo por favor, no significa en la Biblia cesar de existir. La palabra muerte no significa cesar de existir ni tampoco aniquilación. La palabra muerte significa separación. Separación. Cuando dice la Biblia que nacimos, Efesios 2:1, muertos en delitos y en pecados, ¿qué está diciendo? Que nacimos separados de Dios espiritualmente. Somos espíritu, tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo. Otra vez, soy espíritu, tengo un alma y vivo dentro de un cuerpo. En otras palabras, mi espíritu y mi alma son realmente mi yo y están dentro de una botella, dentro de un envase, dentro de una casa temporal que está sujeta a la corrupción o físicamente a la ley de la entropía. Todo se desgasta, estamos muriendo celularmente desde que nacimos y este cuerpo cada día se hace agota y se desgasta hasta que llegamos a lo viejito, ¿verdad? Nacemos chiquitos y llegamos a la vejez y el alma y el espíritu se van renovando dentro de nosotros. Esto se hace cada vez más viejo, pero el interior, con la palabra de Dios, va haciéndose más fuerte y más fuerte y más fuerte y más fuerte. Cuando Adán y Eva pecaron, el espíritu se apagó, se separó de Dios. Y desde Adán hasta nuestros días, nacemos ¿cómo? Con alma y con cuerpo, exactamente igual que los animales. Porque los animales tienen alma. Entonces, desde Adán hasta nuestros días, todos nosotros nacimos con el alma y con el cuerpo. La única diferencia entre nosotros, aún separados de Dios espiritualmente, entre nosotros y los animales, es que aún cuando nacimos separados de Dios, muertos espiritualmente a Dios, Dios puso dentro del alma la conciencia de la eternidad. Eclesiastés 3:11.
Porque los animales no tienen conciencia de la eternidad. Los animales no saben que van a morir. Los animales no tienen conciencia de su existencia, pero nosotros sí la tenemos. Esa es la diferencia entre nosotros y los animales. Cuando Cristo vivía, se acercó a un hombre llamado Nicodemo. Religioso, le decían San Pancracio de Tlalnepantla. Religioso y cumplía con toda su religión, iba a su iglesia miércoles de ceniza, se iba de rodillas a la villa, etcétera, etcétera. Religiosísimo Nicodemo, como todos los fariseos. Nicodemo se acercó a Cristo con su alma y con su cuerpo. Juan capítulo 3, y le dijo a Cristo: Rabí, sabemos que tú has venido de Dios por las cosas que tú has hecho. Y Cristo lo paró en seco. Ya no lo dejó seguir platicando. Y le dijo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Estás muerto, separado de mi Padre espiritualmente. Tu religión es almática y tu religión tú la inventaste. Si tú no naces de nuevo, si tu espíritu no vuelve a resucitar, si no es regenerado tu espíritu, aunque seas persinado, bautizado y católico, protestante, mormón, bautista, presbiteriano, nazareno, amistad cristiana, Vida Nueva para el Mundo, no importa la religión que vayas, mientras tú no nazcas de nuevo, mientras no se regenere tu espíritu por el Espíritu de Dios, no vas a entrar al cielo. Y si tú te mueres con solo tu alma y con tu cuerpo, sin que tu espíritu durante tu vida se haya regenerado, te condenas eternamente. Entonces, Cristo nos trae un mensaje de que necesitamos nacer de nuevo. ¿Qué significa esto? Que cuando entra el Espíritu Santo a nuestra vida, porque el Espíritu es el que vivifica, entra a lo que está muerto, al foco, y lo prende. ¿Y quién es un cristiano? Es una persona que ha nacido, que ha vuelto otra vez a resucitar, que comienza a comunicarse con Dios. Porque Dios no es alma, Dios no es cuerpo, Dios es espíritu. Juan 4:24. Y si quieres comunicarte con Dios, y si quieres adorar a Dios, y si quieres servir a Dios, tiene que ser a través de tu espíritu, pero naciste muerto. Entonces, como estamos muertos espiritualmente, inventamos las religiones. ¿Qué son las religiones? El esfuerzo o el sustituto del plan de Dios para comunicarse con Dios. ¿Y qué es la religión? Es un sistema de creencias, de dogmas, de ritos, de ceremonias. El católico tiene sus dogmas, el protestantismo las suyas, los mormones las suyas, etcétera, etcétera. Todas las religiones tienen su forma, el judaísmo, el hinduismo, los musulmanes, el islam. Todos están tratando de alguna manera, ¿qué cosa? De poder comunicarse con alguien que en la conciencia traemos, que existe y que es nuestro creador. Pero estamos tratando de comunicarnos con Él equivocadamente, a través de buenas obras, porque todas las religiones enseñan, sin excepción, pórtate bien, haz buenas obras y sacrificios. Y por eso toda la historia de las religiones es sacrificios a los dioses. Los aztecas les sacaban el corazón a las víctimas, los mayas también, los aucas en el Brasil, el espiritismo de los cheyennes, de los sioux, de las tribus indias en Estados Unidos, en Europa, en fin, por todos lados encontramos en la historia de las religiones un grande derramamiento de sangre, tratando de agradar a los dioses. Aquí en México, ¿verdad? Millones de personas de rodillas a la villa, en Teotihuacán cargándose energía del sol, ofreciendo a los dioses. Ahorita en Yucatán hay más de 12,000 personas que vinieron de Europa a esperar el 21 de diciembre
porque los ovnis se comunicaron con los mediums de ellos y les dijeron que los malos nos íbamos de aquí, de este mundo. Entonces, cuando venga el arrebatamiento, ya está preparándose la humanidad para saber que los buenos se quedan, los perfectos y los que son tolerantes, porque nosotros somos los religiosos, los cristianos. Entonces, me van siguiendo. El nacimiento es el que nos hace que otra vez en el Espíritu nos comuniquemos con Dios. Ahora, cuando una persona nace de nuevo, espiritualmente, Dios nos deja una Biblia, que es el libro que tengo en mis manos, para que este libro me dé la información del reino espiritual. La Biblia no la puede entender por más doctorados que tengas en química, en filosofía y letras, en ciencias políticas, y tengas 3 premios Nobel. Una persona que no ha nacido de nuevo está entrando a la Biblia con su mente. Y dice 1 Corintios 2 que el hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, no entiende las cosas de Dios, porque las cosas espirituales se tienen que entender espiritualmente. Y es el Espíritu el que entra a nuestra vida y el que comienza a abrirnos la Biblia y a darnos entendimiento, no racionalmente, espiritualmente. Comenzamos a discernir, no razonar, discernir las cosas de Dios. ¿Me van siguiendo? Y esta es la razón por la cual la persona que no es cristiana se acerca a la Biblia y choca con la Biblia. Oye, pura sangre. ¿Cómo es posible que Dios haya mandado a matar a los cananitas? Esto es genocidio. ¿Cómo es posible que David sea un hombre conforme al corazón de Dios y se haya cometido adulterio y hasta homicida fue? ¿Y cómo es posible que esto y el otro? ¿Por qué? Porque chocan con la Biblia. Y cuando tú vienes a la Biblia y no la entiendes, ¿sabes por qué no la entiendes? Pues porque no la entiendes. Tan sencillo como esto, ¿verdad? Yo así como dijo Teofilito, ahí te vas a quedar ¿y por qué? Porque tu intelecto no ha sido abierto, no ha sido expandida tu comprensión espiritual. Porque las cosas del espíritu no se pueden racionalizar con la mente intelectual, se tienen que discernir. Y la palabra discernir significa distinguir entre la luz y las tinieblas. Se lo explico de otra manera. ¿Se acuerdan de Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y discierne, ¿verdad? Las cosas, ¿verdad? Del espíritu, y penetra hasta el alma y el espíritu y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Fíjense lo que dice Hebreos 4:12. Este es el alma y este es el espíritu, la mitad de mi Biblia. Este es el alma, este es el espíritu. Cuando nacemos y no hemos nacido de nuevo, el alma y el espíritu están así, amalgamados. El espíritu está muerto y el alma tiene un poco de vida, porque tiene la conciencia de la eternidad, repito. Entonces, para la persona que no tiene a Cristo, todo es gris. Una persona que no tiene a Cristo no puede distinguir claramente el bien y el mal. Bueno, sabe que matar es malo, todas las tribus africanas lo saben, los ignorantes lo saben que robar es malo, que el adulterio es malo, que una muchacha no debe casarse más que virgen. Son conceptos que ya trae el alma humana, la ley escrita en el corazón, la conciencia, pero no distingue claramente qué es realmente, qué es bueno y qué es malo a los ojos de Dios. No, pues todo el mundo ahorita vive en pecado y se acuesta con su novio y cuando nos casemos vamos pero antes de casarnos puedo tener relaciones sexuales. El matrimonio gay no hay ningún problema, el aborto no hay ningún problema. Se dan cuenta, ya en las cosas profundas ya no hay distinción.
ya está así, ya no saben quién es bueno, quién es malo, quién tiene la verdad, quién no tiene la verdad. ¿Será fumar marihuana bueno? ¿Será malo? ¿Será tener 3 esposas bueno? ¿Será malo? Ya no hay distinción. Entonces la palabra de Dios, dice en Hebreos 4:12, cuando entra, separa el alma del espíritu. Solo la palabra de Dios me pone aquí el espíritu y me pone el alma. Y entonces Dios comienza a comunicarse a mi espíritu, y mi espíritu comienza a mandarle la información a mi alma para cambiar mi manera de pensar. Nadie puede cambiar a un ser humano su manera de pensar más que la Biblia. Nadie. Por más que tengas 5 idiomas y políglota y culto, nadie puede cambiar tu manera de pensar más que la Biblia. Entonces, la Biblia, Romanos 12:2, no se conformen a este mundo, sino transfórmense. El espíritu, la comunicación al espíritu viene de este libro. Mi espíritu solo puede tener contacto con Dios a través de la Biblia. Entonces, la Biblia se comunica a mi espíritu, me comienza a mostrar las cosas de Dios, mi espíritu le comienza a pasar la información, escúchenme, a mi alma, a mi mente. El alma está en la mente. Mi mente comienza a ser transformada. Híjole, tengo que tratar bien a mi esposa. El adulterio no va a ser bendición. Tengo que obedecer a mis padres. Tengo que pagar impuestos. Tengo que hacer esto. Comienzo mi mente a cambiar. Yo tengo que mi dinero dárselo a Dios. Muchas cosas comienzan a ser transformadas en mi manera de pensar. Ya no soy el que yo era antes de que mi espíritu estuviera muerto. Y una vez que mi alma comienza a ser transformada, mi alma comienza a gobernar mi cuerpo. Y mi cuerpo se comienza a convertir en mi esclavo. ¿Que quiero una pizza a las 2 de la noche? Cállese, no le doy nada. Que esa muchacha comienza a relinchar como caballos de las muchachas, ¿verdad? Nada. Señor, ayúdame, ¿verdad? Mi esposa nada más. Y comienzo a decirle a mi cuerpo las pasiones que están dentro de ese cuerpo. Aquí en el cuerpo opera el pecado. Aquí operan los demonios. Los demonios no operan en el espíritu, porque no hay comunión entre el espíritu y las tinieblas. Si hay demonios en tu vida, no están en tu espíritu. Por eso un cristiano no puede ser poseído, porque le pertenecemos a Dios. Pero puede ser influenciado en tu cuerpo y gobernar tu cuerpo y dominar tu cuerpo y crear de la pornografía un hábito, una obsesión, del alcoholismo, de las drogas, del odio, etcétera, etcétera, que infectan a tu alma. Porque cuando el cuerpo no se somete al alma, la mente es infectada. Entonces se dan cuenta cómo es y cómo opera mecánicamente la transformación bíblica del cristiano. El espíritu tiene que nacer de nuevo. El espíritu tiene que ser alimentado con la palabra de Dios. Mientras más leo la Biblia, mientras más medito, mientras más tengo comunión con Dios, más mi mente se renueva. Y mientras más se renueva mi mente, más fuerte soy mentalmente, porque mi cuerpo trae una fuerza como ustedes no se imaginan. Cristo se lo dijo en Getsemaní: el espíritu está presto, pero la carne es débil, 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 débil. Y por eso le pregunto a una persona: ¿por qué fumas? ¿Qué no sabes que el cigarro te infecta las encías, la laringe, el esófago, todo? Y que el alcohol te amuele el hígado. Sí, sí lo sé, hermano, pero no puedo dejarlo de hacer. O sea, esa persona tiene una fuerza en el cuerpo mucho más grande que su fuerza de voluntad. Yo sé que la pornografía me afecta, pero soy adicto. Hay algo que me lleva a la pornografía y yo sé que está mal, pero me lleva contra eso, y veo que mi cuerpo vence a mi alma, vence mis pensamientos. ¿Por qué? Porque tu alma no está renovada. Eres débil mentalmente y la fuerza de voluntad no sirve. Dice en Romanos 8: si por el Espíritu vences la carne, vivirás. Muy bien. Una vez que hemos comprendido más o menos esto,
Vamos a ver ahora a continuación, en segundo lugar, en el capítulo 35 del libro del Génesis, la diferencia entre el espíritu y el alma. Hay algunas enseñanzas de algunas iglesias que enseñan la famosa dicotomía, dicodos, que el alma y el espíritu es lo mismo y que son términos intercambiables. ¡Qué gran error! Tanto etimológicamente, la etimología es la rama de la ciencia que estudia la raíz de las palabras. Y saben ustedes que casi todos los lenguajes vienen del latín y del griego. Entonces, cuando estamos una etimología o cuando estamos hablando de palabras, qué importante es definir qué estamos diciendo, ¿verdad? Yo en mis debates que tengo con los ateos o con comunistas o con musulmanes en la televisión, en el radio, siempre me enfrento con lo mismo. Me encuentro con personas que quieren debatir conmigo y están usando términos que ni ellos mismos conocen. Entonces tengo que regresar, oye, ¿qué quieres decirme con lo que tú me estás, con esa palabra que usaste? Entonces cuando comenzamos a definir los términos, comenzamos ya a aclarar un poco más la comprensión de la mente para poder tener un diálogo más comprensible o más racionalmente contra estas personas. En Génesis 35, en el versículo 18 y en el versículo 29, encontramos, como más adelante en el Nuevo Testamento, muchos más, que el alma y el espíritu son dos entidades totalmente diferentes. Dice así Génesis 35, 18. Aconteció que al salírsele, ¿qué cosa? Apúntalo ahí en tu Biblia. Esa palabra alma es la palabra hebrea nepesh, así como suena N-E-P-E-S-H, nepesh. La palabra, la letra o las letras S-H en el hebreo se pronuncian en hebreo como J. Entonces se pronuncia nepej. Y los judíos, como los alemanes, ponen mucho énfasis en el no voy a hacer otra cosa, ¿verdad? No se asusten. Nepej. Todos, por ejemplo, dicen Yeshua HaMashiach, o sea, Jesús el Mesías. Se escribe Mashiach, Jesús el Mesías en el hebreo, pero se pronuncia la CH, Yeshua Mashiach. Y siempre pronuncian dándole mucho énfasis a la palabra J en el hebreo. Entonces la palabra nepej, alma. Ahora el versículo 29. Y exhaló Isaac, ¿qué cosa? El ruach, que se escribe R-U-A-C-H, ruach en el hebreo. Y se pronuncia igual, ruach. Aquí vemos que al morir dos personas diferentes, el Espíritu Santo nos muestra que se salieron de esa persona dos cosas de un cuerpo muerto. Cuando morimos hay dos cosas que salen de dentro de nosotros: el alma, nepej, y el espíritu, roaj. Estas dos palabras, etimológicamente, que significan dos cosas distintas, nos muestra que son diferentes. Como Hebreos 4:12. La palabra de Dios discierne el alma y el espíritu. 1 Tesalonicenses 5:23, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles en la venida de Cristo. Entonces yo no encuentro, ¿verdad?, ninguna discrepancia o ningún argumento para sostener que el alma y el espíritu son diferentes. Ahora muy bien, ¿cuál es la diferencia? Apúntalo. El alma es el centro de nuestras emociones, sentimientos, la voluntad y el intelecto. Otra vez, el alma es el asiento de las emociones,
los sentimientos, la voluntad y el intelecto. Y el espíritu es la parte inmaterial del ser humano a través de la cual conocemos, servimos y adoramos a Dios, porque Él es espíritu. Otra vez, no se conoce a Dios con el alma, con la mente, se le conoce en el espíritu. El espíritu le pasa la información a la mente. En segundo lugar, no podemos a Dios servirle a través de nuestras obras muertas, sino a través de nuestro espíritu. Hay cristianos que son nacidos de nuevo, pero que creen que el ser demasiado activistas en la obra de Dios y reparten folletos y por aquí, por allá, y no está malo, no hay nada malo en eso. Y pastores que yo conozco y misioneros que son muy activos y por acá y por allá y viajan de las 7 de la mañana a las 11 de la mañana y hasta se agotan y hasta ni vacaciones van. Y todo eso no le agrada a Dios. Porque si tú quieres servir a Dios, lo sirves en espíritu y en verdad, en tu comunión con Jesucristo. 1 de Corintios 1:9. Fuimos llamados a la comunión con Jesucristo. Mientras tú no le des a Dios la prioridad en tu vida, de en las mañanas tener como prioridad tu tiempo con la Biblia y en oración, hagas lo que hagas, puedes hacer iglesias, puedes predicar, mientras no entendamos que servimos a Dios primero a Él en comunión y en oración, no vamos a entender qué es servir a Dios. Yo oí un testimonio hace poco de un pastor en Estados Unidos que Dios le quitó la iglesia. Y dice, me fui con mi esposa a un rancho. Oye, pero yo estoy acostumbrada a la iglesia y a esto y el otro. Y estuvimos 1 año y medio en el rancho, me dice el pastor, dio su testimonio. Y ni prediqué ni nada. Y Señor, le pregunté a Dios, pero yo quiero servirte en el reino y todo. Y hasta que finalmente, después de que se quebrantó y se humilló delante de Dios, el Espíritu Santo le dijo a este pastor, ¿sabes una cosa? Es que yo quería que durante todo ese año y medio no sirvieras a la gente, me sirvieras a mí. Y te encerré en ese rancho 1 año y medio sin hacer nada, ni activismo, ni predicar, ni nada, para que aprendas que tu prioridad en mi vida es servirme a mí. Eso me impactó tremendamente, porque confundimos el activismo con el servir a Dios. Y mientras no tengamos comunión con Dios y no entendamos que mi tiempo más importante es el tiempo que yo paso con la Biblia y es el que Dios evalúa más altamente, todo lo demás que haga no sirve de nada. Acuérdense de Apocalipsis 2, del 1 al 4, la iglesia de Éfeso, ¿se acuerdan? Oye, vengan para acá los de Éfeso, pónganse aquí mis chiquilines. Todos ustedes, y fíjense cómo comienza Jesús, para que entendamos este concepto. Yo sé que ustedes han sido muy celosos, han sido muy pacientes, han probado los que son apóstoles y no lo son, se han involucrado en cientos de actividades, y en ese momento, pues todos los cristianos a quienes Cristo se refería, podían haber, gracias Señor, sabíamos que nos tenías que reconocer. Y de repente Cristo les dice, pero hay un pero, hoy el Señor tiene un pero contra nosotros, ¿cuál será? Quiero decirles que todo eso que han hecho no les sirve de nada, porque han perdido su primer amor. Todas las iglesias que construiste, todo lo que tú hiciste no es absolutamente comparado, porque tienes años que no tienes comunión conmigo. No estás enamorado de mi Hijo Jesucristo. Y le dice Cristo, arrepiéntanse. Fíjense nada más, arrepiéntense y regresen a sus primeras obras, porque si no se arrepienten y no regresan a mí y dejan tanta actividad para dedicarse más a mí, a darme tiempo,
les quito el candelero de su lugar. En otras palabras, ¿qué significa esto? Que si tú no entiendes que nosotros somos testigos al mundo y brillamos, y el poder que tenemos para hablar de Cristo es de nuestra comunión con Él, si comenzamos a hablar los activistas, lo hacemos en la carne, y quitar el candelero significa que perdemos nuestro poder espiritual. Y predicamos en la carne, se puede enseñar en la carne, se puede repartir folletos en la carne es bien consagrada y súper religiosa. Muy bien, veamos ahora a continuación, ¿verdad? Entonces, que al morir, ¿qué pasa? Espíritu, alma y cuerpo. Al morir el cristiano, el alma y el espíritu del cristiano, al morir, si te mueres hoy a las 5 de la tarde saliendo aquí te atropella un camión, inmediatamente subimos al cielo. Inmediatamente, 2 Corintios 5, 9 al 10, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Lo vamos a demostrar. Nos vamos inmediatamente al tercer cielo. El cuerpo lo entierran, lo creman, no importa lo que le hagan. Si lo creman o no lo quieren cremar, es opción, cada quien esté convencido en su mente, no hay ninguna ley en el Nuevo Testamento. Mateo 10 dice que no importa lo que hagan al cuerpo, ya sea que no te cremen, ¿verdad? De todas maneras, si no te creman, te comen los gusanos. Ahórrate el ataúd, ¿verdad? Y que te cremen mejor. Y es mi consejo que le doy a la gente, ¿verdad? Y te ahorras tanto borlote que el mejor cofre, la mejor caja para mi abuelito y para mi papá, y que le pongan chapa de oro alrededor a la caja, ¿verdad? Y flores, y se gastan ahí todas cosas. El muerto ni sabe con nosotros, ni está con nosotros, ni te lo agradece, ni nada. Es puro mercantilismo, ¿verdad? Todo eso viene del paganismo. Digo, si lo quieres hacer no hay ningún problema, ¿no? Hijo de paganos. No todos tienen esa intención, ¿verdad? No digo que todos lo tengan, ¿no? Pero cuando comenzamos a despertar espiritual nos damos cuenta, ¿verdad? Que pues mejor que lo creme, ¿verdad? Ya se acabó tantas cosas, un botecito, ¿verdad? Te ahorraste, hasta el hoyo en el panteón te ahorraste, ¿verdad? Entonces nos vamos inmediatamente al cielo, el cuerpo se queda adentro, y dice la Biblia que cuando Cristo viene al arrebatamiento, tu espíritu y tu alma vienen con Cristo, ¿te acuerdas? Y traerá a Dios con Él, a los que durmieron con Él, a los que murieron, por eso están con Cristo. Y entonces los muertos, tu cuerpo, va a resucitar. 1 Tesalonicenses 4, va a resucitar. Y en el aire, cuando venga el arrebatamiento, nos juntamos con nuestra alma y con tu espíritu, con un cuerpo glorificado. Completamente glorificado, y así ya estaremos para siempre con el Señor. Pero mientras estamos en el cielo y no hemos recibido el cuerpo glorificado, ¿tenemos algún cuerpo intermedio en el cielo? Vayamos a Apocalipsis capítulo 6. ¿Con qué cuerpo estamos en el cielo, o somos como Gasparín el fantasma? No, de ninguna manera. Veamos lo que la Biblia nos enseña de nuestros hermanos y hermanas que ahorita están en el cielo, y veamos tantos detalles que se nos revelan de los que están ya en el cielo ahorita, antes que nosotros. Dice Apocalipsis 6 del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas, o sea, Juan estaba viendo con sus ojos, vio almas, si fueran como Gasparín, incorpóreos, inodoros, transparentes, ¿verdad? No podía ver nada, vio algo, y él sabía que eran las almas, o sea, el ego, el yo de estas personas muertas. ¿De quiénes eran? De los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, de los mártires. Ahí Juan vio a los mártires en el cielo y clamaban a gran voz. Estas personas en el cielo tienen cuerdas vocales.
En el cielo hay comunicación. Estos muertos no están así, ¿verdad? En un ambiente. No, ¿verdad? Se pueden comunicar y se pueden comunicar con Dios. Y nos damos cuenta entonces que tienen cuerdas vocales. Que hay todavía, el cuerpo está abajo en la tumba, pero las almas se pueden comunicar. Porque está comprobado, ¿verdad? Que, por ejemplo, el cerebro no es el que hace los pensamientos. Ustedes saben que fue uno de los argumentos más fuertes que yo he encontrado contra el ateísmo. El ateísmo establece que somos materia, básicamente el materialismo. Y el ateísmo se estrella porque tú le dices a un ateo, oiga, espérenme una cosa, pero la materia nunca producirá los pensamientos. Ha sido uno de los argumentos más fuertes que tengo contra el ateísmo. Si tú dices que todo fue material y venimos de la materia, etcétera, etcétera, ok, pero ¿quién le puso a la materia los pensamientos? Los pensamientos en nuestra mente pertenecen al mundo invisible. Síganme con cuidado. No son materiales los pensamientos, ¿correcto? Entonces pertenecen al mundo espiritual. Y por eso es que los demonios, como nuestros pensamientos operan en el mundo espiritual, intangible, no terrenal, no físico, no material, los demonios y los ángeles tienen acceso a nuestros pensamientos. Y por eso Dios quiere que cambiemos nuestros pensamientos, porque si nuestros pensamientos nos domina el mundo espiritual. Pero si mis pensamientos comienzan a ser transformados por la palabra de Dios, comienzo con mis pensamientos a darme cuenta que mayor es el que está dentro de mí que el que está en el mundo. Porque cuando vengan pensamientos a atacarme de tentaciones pornográficas o sexuales, o de alcohol, o de drogadicción, o de robo, de homicidio, mi mente está fortalecida para rechazar eso. Y me doy cuenta que soy un guerrero de Dios. Te has convertido en una guerrera de Dios, porque has vencido. Y eso es lo que significa que hemos vencido por la palabra del testimonio y por la sangre del Cordero. Entonces, los pensamientos pertenecen a otro ámbito que no es el material, señor ateo, con el respeto que se merece. Los pensamientos pertenecen a un mundo que no se puede ver más que a través del Espíritu y de la Biblia. Entonces, en el cielo sigue la comunicación y dice la Biblia a continuación que estas almas no solamente se comunican, sino que también están junto a Dios, porque le están hablando a Dios hasta cuando y reconocen que Él es el Señor, que Él es santo y que Él es el único verdadero del universo. Y vean ustedes lo que estas almas le están diciendo a Dios en el cielo. Esto es asombroso. Le dicen a Dios en el cielo, Señor, ¿por qué no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Pregunta, ¿estas almas en el cielo están pidiendo venganza? O, fíjate la importancia de los términos. Es que el juez que me condenó a muerte se quiso vengar de mí. Espérame tantito, pitirijas, cuijas, chijas. El juez y la ley que te condenó a muerte, cuando se ejecuta la pena capital, no es venganza, es vindicación a la sociedad del mal que tú hiciste. Entonces, no confundas la venganza con la vindicación. Estas almas no están pidiendo venganza, están pidiendo en el cielo, Señor, ya acaba con tantos crímenes, Padre Santo, acaba con tantas violaciones, con tanto derramamiento de sangre. Oh Dios, ¿cuándo va a ser este momento? Porque ellas saben en el cielo que nos están viendo. Esto significa que nos están viendo y que saben que no ha acabado en el mundo todavía el borlote que tenemos aquí abajo. Y le están diciendo a Dios, ¿hasta cuándo? Dios no puede decirles cuándo, porque las cosas secretas pertenecen a Dios. Entonces Dios no les contesta a estas almas y simplemente en el cielo se les dice, ¿verdad? Que se les dan vestiduras blancas hasta que esperen todos los que han de ser muertos
como ellos. Y entonces sabrán cuándo el tiempo ha llegado. Porque ni el diablo conoce el tiempo final del Señor Jesucristo. Nadie sabe el día y la hora de cuando Cristo acaba con todo, más que Dios. Esto le pertenece a la sola potestad de Dios. Los tiempos cronológicos y los kairos de Dios le pertenecen solamente a Dios. Y dice el versículo 11, y se les dieron vestiduras blancas. O sea, tú no puedes vestir a Gasparín, ¿verdad? O sea, hay un cuerpo intermedio en el cielo, pero esas vestiduras no están vistiendo a un cuerpo glorificado. Hasta que esas almas bajen con Cristo en el arrebatamiento, sus cuerpos resuciten, su ADN. El ADN, el código genético hereditario, el ácido desoxirribonucleico, del cual está formada cada una de nuestras células, billones de células que tenemos en el cuerpo, ahí está escondida toda la información de quiénes somos. Tenemos billones de células y en cada célula está el software de Dios. Señor ateo, ¿quién le puso ese software? Se hizo solo, ni siquiera un chango le contestaría eso. La información, ¿de dónde viene? La información tiene que venir siempre, señor ateo, de una persona inteligente. Si usted se encuentra un CD y lo mete en una computadora, ¿quién le puso esa información al CD? El CD agarro y vale 5 centavos el CD, la pura materia, el puro software. Pero ese CD contiene una información y si lo peso el CD en una báscula, pesa 3 o 4 onzas. Sin embargo, ese CD no vale nada. Lo que vale es la información dentro del CD. ¿Quién puso esa información? ¿El aire? Oye, aquí hay una información codificada impresionante, que cuando nacemos, las 23 células de mi madre y las 23 células de mi padre, los cromosomas, se juntan y alguien le dice, tú vas a hacer a la semana corazoncito, a las 3 semanas se forma el corazón, comienza a bombear ahorita, esta va a ser la oreja, esta va a ser la piel, esta va a ser el páncreas, este va a ser el sistema digestivo, esta va a ser la piel. Oye, ¿se hizo solo? Aquí hay una información codificada. ¿Quién está dando órdenes a ese cigote para que comience a desarrollarse dentro del vientre de nuestra madre, nuestro ser? Estudia, señor ateo, la formación de un ser humano desde los primeros días hasta el 9º mes que nacemos al mundo. De qué forma tan mecánica y tan consecutiva y tan consistente cada cosa se va formando de una forma perfectamente bien planeada y organizada. Y la orejita ya, y el corazón, y comienza a bombear la sangre y todo eso, ¿verdad? Es como si dijeras, esa fábrica de llantas se hizo sola. Nos damos cuenta que profesando ser sabios, nos hicimos necios. Y se les dijo a estas almas que se esperaran a que se completara el número de sus hermanos que iban a morir en el cielo. Así pues, esta palabra dormir, que se usa koimao en el griego, viene de koimetería, que significa cementerio, lugar donde duermen los cuerpos. De ahí viene la palabra cementerio, de la palabra griega koimetería, de ahí viene la palabra dormir. Entonces, cuando dice la Biblia y durmió, significa que el cuerpo es el que está dormido, pero nuestra alma y nuestro espíritu está en el cielo. La persona natural, la persona que no tiene a Cristo en su vida, le es locura la información espiritual. En los 40 años que tengo predicando la palabra, 43 de convertido, y en todos los, se podría decir, más de 100 debates que he tenido con escépticos, agnósticos, politólogos, ateos, etcétera, etcétera, siempre me he enfrentado, cuando atacan la Biblia, preguntarles si ya la leyeron. Y créanme que casi un 80% de las personas que discuten, agreden
o son hostiles a la Biblia o la critican, ni siquiera la han leído. Y cuando te dicen, ya la leí, quiere decir que comenzaron desde el Génesis. Imagínense nada más. La Biblia no se comienza a leer desde el principio, sino desde el Nuevo Testamento. Y te dicen, ya la leí, o sea, leí los 66 libros en 3 o 4 meses y con eso ya entendieron los secretos de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces es importante que esto lo tengamos nosotros como base, porque estos secretos que pertenecen al mundo espiritual, a Dios le ha agradado revelárnoslos a nosotros. Cuando Jesús comenzó a hablar en parábolas, Mateo 13, Marcos capítulo 4, etcétera, etcétera, les dijo a ustedes, a los discípulos, a los que me siguen, les he dado a entender las cosas que estoy contando en las parábolas. Que el sembrador salió a sembrar, que el trigo, la cizaña, las aves del cielo, la tierra, etcétera, etcétera, que la gente ni siquiera entiende, tenían un trasfondo espiritual dado a los que siguen a Jesús. Entonces, si tú eres una persona, o los que nos escuchan, que quieres respuestas, por ejemplo, ¿por qué Dios permitió el mal en el universo? ¿Por qué si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, por qué los creó sabiendo como omnisciente que es Dios, etcétera, etcétera? No vas a tener respuestas hasta que comiences a seguir a Jesús, porque a Dios no le interesa enriquecer tu conocimiento intelectual, sino cambiar tu vida, transformar tu vida. Entonces les dijo a los discípulos, ustedes que ya me siguen, a ustedes les voy a dar a revelar y a que entiendan, les voy a abrir el entendimiento para que comprendan las cosas que la gente común y corriente, por muy inteligente que sea, no las puede entender. El libro del Apocalipsis, que es el 66º libro de la Biblia, es un libro lleno de símbolos. Y todos estos símbolos que aparecen en el Apocalipsis aparecen en el Antiguo Testamento. Casi la mitad de las citas del Apocalipsis vienen del Antiguo Testamento. Entonces, si yo quiero entender en el Apocalipsis qué significa Babilonia, o los 10 cuernos, o las 7 cabezas, o quién es la bestia, necesito tener un conocimiento anticipado del libro de Daniel, del libro del Génesis y del libro de Ezequiel, principalmente para yo poder interpretar o enseñar el Apocalipsis. Entonces, vamos a abordar en esta mañana, en esta serie que me ha parecido veras maravillosa, y yo mismo estoy asombrado cada vez que descubro más y más misterios en la Biblia, el misterio de Babilonia. En la Biblia hay 2 palabras, 2 ciudades que se mencionan más que cualquier otra nación de toda la historia. Y la primera es Jerusalén. Es la que más se menciona desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y la segunda es Babilonia. Cuando la Biblia termina en el Apocalipsis mencionando a Babilonia, a una ramera que vamos a ver ahorita, por eso se le llama un misterio, porque es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Tenemos que entender que en el Antiguo Testamento fue en la tierra de Babilonia donde comenzó la brujería, la astrología, el ocultismo, las ciencias ocultas y todo aquello que pertenece a la dimensión satánica tuvo su origen
en Babilonia. Ahora bien, la palabra Babilonia y Babel son intercambiables, pero encontramos nosotros en Génesis capítulo 10 que la primera ciudad que Nimrod se le menciona en Génesis 10 del 8 al 10 como un cazador delante de Jehová. Pero esa palabra delante de Jehová significa en contra de Dios en el original hebreo. Y él fue el primer hombre que levantó Babilonia, que después acabaron levantando una torre, Génesis 11, la torre de Babel, donde Dios tuvo que confundir las lenguas, porque si ellos continuaban con ese sueño, con ese anhelo de llegar al cielo y de tener comunicación con los astros, etcétera, etcétera, ellos iban a acabar completamente destruidos por Dios. Entonces, la gran variedad de lenguajes que hay en el mundo es una manifestación de la misericordia de Dios, porque de otra manera nos acabaríamos todos, pero en 3 días. Entonces, gracias a que unos hablan francés, otros español, otros italiano, etcétera, etcétera, el mundo ha durado casi 6,000 años. Muy bien, ahora Babilonia, aparte en el Antiguo Testamento, aparece con otros nombres geográficamente. Uno de ellos es la tierra de los caldeos. La tierra de los caldeos. Y esta palabra, la tierra de los caldeos, esta frase significa la gente que vivía en Caldea. Y Caldea era Babilonia. Entonces, cuando tú oyes la tierra de los caldeos, es la zona geográfica donde la humanidad se comenzó a levantar en contra de Dios. Y actualmente, geográficamente, se encuentra en la nación de Irak. Ahí lo que es ahorita Irak y Siria. Porque en el Antiguo Testamento Irak y Siria era la tierra de la Mesopotamia y no había una división, estas dos naciones no están divididas todavía, y toda esa área geográfica es precisamente donde comenzó la humanidad, de acuerdo a la Biblia, porque por ahí corre el río Tigris, que nace en en Turquía. Son como 3,000 kilómetros y desemboca en el Golfo Pérsico, donde ahorita hay una gran tensión, por cierto, entre Irán, Inglaterra y Estados Unidos, porque Irán continúa apoderándose de los barcos petroleros ingleses, porque está provocando Irán. No sé si leen los periódicos, anoche otro escándalo, que no han soltado el barco que capturaron los iraníes en el Golfo Pérsico, el estrecho de Hormuz, que es exactamente junto a Irán, porque ellos quieren una guerra contra Estados Unidos por el grupo Hezbollah terrorista, para que si Estados Unidos actúa a través de la naval y a través de la guerra y viene un enfrentamiento, entonces entraría a la guerra Israel y bíblicamente los judíos destruirían Elam. Apúntalo, Enrique, L-A-M. Elam es una franja que está dentro de Irán, junto al Golfo Pérsico, pero es la parte más pegada al Golfo Pérsico, al estrecho de Hormuz. Y ahí en Elam, que pertenece a Irán, es donde se encuentran los reactores nucleares más poderosos de Irán. Ahí están las centrifugadoras del uranio 235, que es el elemento químico para producir la bomba atómica o las bombas nucleares. Entonces, de acuerdo a la Biblia, en el libro de Jeremías y en el libro de Ezequiel, se profetizó hace 2500 años que Elam iba a ser destruido, no Irán, porque Irán va a sobrevivir a la guerra
de Ezequiel 38, cuando se una con Rusia y Turquía para destruir Israel, cosa que no lo van a lograr. Entonces, Babilonia significa confusión. Confusión. Otras traducciones la han puesto porque en la Torre de Babel querían ellos tener una puerta para con Dios. Querían que era una puerta al cielo que los iba a comunicar con los dioses. Pero la palabra Babel es básicamente la palabra confusión. Entonces vemos que nosotros, que desde el principio de la humanidad hasta el final de la humanidad, los seres humanos vivirán confundidos sin Dios. Esto es lo interesante de por qué aparece otra vez la palabra confusión al terminar el Apocalipsis, relacionado con las religiones. Porque aquí vamos a encontrar a una mujer, y las mujeres en la Biblia siempre han representado dos cosas espiritualmente nada más. Encontramos, ¿verdad?, a las mujeres que representan la iglesia, porque la iglesia se le compara con una mujer, y la otra Jezabel, o la gran ramera, que representa las religiones o la falsificación del camino a Dios, que es lo que querían hacer con la Torre de Babel. Y antes de entrar al capítulo 17 de Apocalipsis, quiero que vean otra cosa en el capítulo 9 de Apocalipsis. Rápidamente regresen al capítulo 9 y vean ustedes algo tremendo. Vemos nosotros en la sexta trompeta, Apocalipsis 9, versículo 13 en adelante, de qué manera se describe en la sexta trompeta uno de los ríos que atraviesan Babilonia. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Bravo. ¿Eso dice? No, ¿verdad? Junto al Nilo. Tampoco. Qué interesante que hay cuatro principados satánicos ahorita atados junto al río Éufrates, que es el río que atraviesa Irak y Siria y que desemboca en el Golfo Pérsico, donde hay una gran posibilidad que estalle una próxima guerra. En otras palabras, de acuerdo a la Biblia, el área geográfica más endemoniada que hay, más satánica, más que el Teposteco y más que cualquier otro lugar donde hay brujería a la mexicana, es Irak e Irán. Ahí están cuatro principados atados, y dice la Biblia, y fueron desatados, versículo 15, los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los ángeles. En otras palabras, el mundo que vivimos actualmente está bajo el control de ángeles, pero no ángeles buenos, ángeles caídos. Y la Biblia nos corre las cortinas y nos muestra que en esta época que estamos viviendo, que ya se va a acabar, vamos a entrar a donde ya los ángeles caídos serán completamente derrotados y entrará Cristo con la iglesia a gobernar el mundo por 1000 años, después la Nueva Jerusalén, después la eternidad. Pero dice Hebreos capítulo 2, Dios no sujetó el mundo venidero a los ángeles.
O sea, el mundo que viene después del de nosotros, ya los ángeles no van a tener parte, ahorita sí la tienen. Y esto lo explica el capítulo 10 de Daniel, el capítulo 7 de Daniel, el capítulo 2 de Daniel, Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, etcétera, etcétera, donde cada nación, Grecia, Egipto, los medos, los persas, los romanos, los babilonios, todos tenían ángeles que les decían a los gobernantes lo que tenían que hacer. Y eso el mundo pues no lo sabe, ¿verdad? Por eso se nos manda a orar por nuestro gobierno, porque hay ángeles que están influenciando tremendamente los asuntos del mundo terrenal donde tú y yo vivimos. Muy bien, vayamos pues a Apocalipsis 17 y veamos este conflicto y este misterio que vamos a resolver, que es el primero de Babilonia. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Brínquense al versículo 18. ¿Quién es la ramera? Y la mujer que has visto es una ciudad. ¿Ven cómo la Biblia se interpreta a sí misma? No es de interpretación privada la Biblia. La misma Biblia se interpreta a sí misma. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los dioses de la tierra. O sea, antes de seguir abordando, la Biblia profetiza en este capítulo que vendrá una ciudad que se va a levantar en el mundo religiosa. Y que esta ciudad religiosa está mezclada con la política. Y que al mismo tiempo esta ciudad va a gobernar la política durante 3 años y medio, y la política que va a reiniciarse con el anticristo va a matar a la mujer, o sea, va a incendiar esta ciudad, y entonces los últimos 3 años y medio de la gran tribulación vendrá la persecución del anticristo. Entonces, los primeros 3 años de la tribulación, la persecución es religiosa. Y los últimos 3 años es política. Y esto es interesantísimo, porque la unión de la religión con la política ha sido durante toda la historia. Un ejemplo, para que no se empachen. ¿Cuáles son los 2 poderes que mataron a Cristo? Los 2 espíritus que mataron a Cristo. El espíritu religioso. No fue el espíritu comunista, ni socialista, ni el espíritu ateo, fue el espíritu religioso y el espíritu político. Cuando salió Pilato ante el pueblo, le gritaron los líderes religiosos: crucifícale. El poder religioso, representado por los fariseos, influyó en el poder político de Pilato. Él representaba como procurador, y Pilato se lavó las manos y dijo: es que yo no encuentro ningún mal en este hombre. Y entonces ellos comenzaron a gritarle: crucifícale, crucifícale y entréganos a Barrabás, porque la costumbre era que cada Pascua se soltara a un preso político. Entonces vemos nosotros cómo el poder político cede a la presión del poder religioso, y entre los 2 se encargan de matar al Mesías del mundo. Y desde entonces, antes y por toda la historia, vemos todos los emperadores con brujos. Siempre los emperadores y los presidentes y los gobernadores siempre han tenido personas
del mundo del ocultismo. Dichosos los que se han salvado y han tenido cristianos de consejeros, pero siempre han estado consultando a los brujos, a los astrólogos, a los ocultistas. Los invitan a sesiones espiritistas para que invoquen espíritus, pero la unión entre el mundo religioso del oculto, lo vamos a descubrir, el mundo religioso pertenece al ocultismo. Se van a sorprender de muchas cosas. Y por eso es tan satánico, porque es el que controla el gobierno político. Y así ha sido durante toda la historia. Y cuando el anticristo, antes de que él pueda tomar el poder del mundo, va a necesitar, Apocalipsis 13, al falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? Va a ser un líder religioso que va a unir a todas las religiones del mundo en una sola. Y cuando ya el anticristo vea que ellos le pavimentaron el camino para que su gobierno político pudiera emerger, entonces el anticristo quema a esta ciudad donde se van a concentrar las religiones del mundo, y él se proclama, segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4, el único Dios, donde el mundo lo adora como adoraron a los césares romanos como dioses. Te mostraré la sentencia contra la gran ramera. O sea, aquí hay un juicio contra una ciudad. Es lo primero que acabamos de despejar, esta incógnita. Esta ramera representa a una ciudad que está sentada sobre muchas aguas. Las muchas aguas en la Biblia son las naciones, como lo interpretó el versículo 18. Y dice así, versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Este ángel viene para enseñarle a Juan un juicio, una sentencia que viene decretada del tribunal cósmico de Dios. Quiero que sepas que voy a juzgar a este sistema religioso. Y es muy importante que a esta ciudad se le da el nombre de ramera. Vamos a explicar esto. La palabra prostitución en la Biblia es una palabra que puede tener un uso apropiado cuando algo lo apropias de la manera correcta, o un uso inapropiado. Cuando el sexo se vende, o cuando alguien entrega su cuerpo a cambio de algo, se llama prostituirse. Entonces, cualquier persona que tenga relaciones sexuales porque va a recibir ya sea dinero o una mejor posición, o porque el jefe de tu trabajo te invitó a Acapulco porque te va a hacer su secretaria particular con el doble de sueldo, tú te estás prostituyendo. Pero no solamente en ese aspecto se puede usar la palabra prostituirse, también se puede usar en el ministerio cristiano. Cuando, por ejemplo, un pastor sabe que un miembro de su iglesia vive en adulterio, y viene la esposa y nos dice, mi esposo vive en adulterio, pero resulta que don Pancho, el que vive en adulterio, el gordito rabo verde sinvergüenza, fue el que puso el techo de la iglesia, y es el que más diezmos está dando. Entonces, si un pastor, por saber que don Pancho es el que más económicamente está ayudando a la iglesia, y ese pastor no disciplina a don Pancho, ese pastor es un prostituto. Ha prostituido su ministerio, se vendió. ¿Me van siguiendo? Siempre que tú cedes a tus convicciones por dinero o por un interés, te estás vendiendo
en la Biblia es la palabra fornicar. Por eso más adelante dice que esta ciudad ha fornicado, ha tenido relaciones ilícitas con los gobiernos. Y la iglesia no tiene que haber separación entre iglesia y el Estado. La separación gubernamental y políticamente entre la iglesia y el Estado es beneficiosa, es saludable, porque ningún Estado, ningún gobierno puede imponer. Hagan de cuenta que en México surge un presidente cristiano. Este presidente de ninguna manera debería atreverse a imponer el cristianismo en la República Mexicana, porque se coartaría la libertad, porque todos somos libres de manifestar las creencias en las cuales nosotros creemos. Pero cuando ya se impone una religión a través de la muerte o de la Inquisición o de la tortura con el beneficio de la iglesia, es cuando vemos que ese sistema se ha prostituido. Se ha prostituido, porque a la iglesia no le corresponde juzgar a los malos, eso le pertenece al Estado. El Estado usa el Estado de Derecho para castigar a los malos, silla eléctrica o pena capital o pena perpetua, lo que sea. La iglesia tiene la función de predicar el evangelio para que el corazón del ser humano sea transformado. La justicia la aplica el Estado, no la iglesia. Para que me vayan siguiendo con mucho cuidado. Esto es muy importante, porque el otro día escuché una conferencia de un grande teólogo que me sorprendió con lo que dijo, y me dice: de todos los países a los que yo he visitado en Latinoamérica, el más inculto y el que más ignorante es de todo lo que está pasando, México lindo y querido. Sentí algo bien feo aquí adentro de mí. Se considera el país más ignorante y más inculto de todo lo que está pasando políticamente, religiosamente, etc. Como que si al mexicano no le importa más que el Calimán y las telenovelas y el América, desde luego. Además vive el América. Bueno, pero esto es tremendo, ¿verdad? Y otra cosa que también me sorprendió es que un análisis que hizo las Naciones Unidas fue que en Europa el promedio de la gente normal, desde los 10 años de edad hasta los 25, 30 años de edad, cualquier europeo de cualquier nación de Europa ha leído antes de los 25 años por lo menos 6, 7 libros al año. Y en México, 1 al año. Y con trabajo no lo acabaron. ¿Se imaginan? Estamos con el esto, con el Calimán, la televisión, ausentes completamente de cultivar nuestro espíritu, nuestra mente intelectual. Me gradúo de abogado y jamás me vuelvo a meter a la jurisprudencia ni a los libros. Me gradúo de médico, no me actualizo con todos la tecnología impresionante en la medicina que hay actualmente. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes han notado que ya no uso lentes. Asústame. No es para que se asusten, ¿verdad? Pero es increíble. Tengo como 40 años usando lentes. Yo tenía hipermetropía, estigmatismo y no podía leer. Ahorita tengo una visión de 20/20, impresionante. ¿Saben lo que me hicieron? Resulta que ahí en Dallas, Texas, está uno de los médicos oftalmólogos que trajo el rayo láser. Pero a mí no me hicieron nada más el rayo láser, sino que me hicieron 2 implantes
de la oftalmología 2 implantes intraoculares. O sea, me metieron 2 ojos o 2 lentes, no sé. Y cuando yo le pregunté al oftalmólogo después, duró 16 minutos la cirugía. Primero uno y como al mes me hicieron el otro. Y le dije, bueno, ¿cómo está esta explicación? Y me dice, mira, hay 5 tipos de lentes. El que te metimos a ti se llama ultralight. ¿Qué significa esto? Con un rayo láser te perforamos una incisión milimétrica y por un tubo te metimos un lente envuelto como un taco. Y entró el lente y dentro de tu ojo se abrió como una tortilla. Y entonces se tiene que ir pegando a la parte de atrás, al tejido, y en ese momento, bueno, me dieron entrenamiento, ¿verdad? Todos los días me dieron que tenía que hacer una pluma así, acercármela todo lo más, como 50 o 100 veces, hasta que ya pudiera ver de cerquito. Ahorita ya no necesito nada, ya puedo ver de lejos, ya la luz casi no me molesta. Pero es impresionante la tecnología de la oftalmología y de todas las demás ramas de la ciencia del siglo XXI. A mi hijo Caleb le hicieron en 7 minutos el láser, nada más que a él no le hicieron cirugía. A él con el puro láser le quitaron los problemas que tenía de la vista con una garantía de 35 años. Ahí me dieron hasta que venga el Señor por nosotros. Pues sí, ya para qué quiero más, ¿verdad? Bueno. Pero este es el mundo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, están pasando muchas cosas en el mundo y tenemos que estar actualizados, tenemos que estar leyendo revistas, actualizándonos, ¿verdad? Las noticias para saber y enterarnos cómo está la cosa, y tenemos que tener hambre, pero más que nada, hambre de la Biblia. Muy bien. Entonces, la prostitución en este pasaje, la ramera, representa, si lo quieres apuntar, la prostitución de la religión. Cuando la religión se vende, cuando la religión ofrece, dame dinero y tu hijo va a ser sanado, dame dinero y la maldición se irá de tu casa, o manda dinero y vas a recibir a cambio algo, esta religión está negociando la salud y se está prostituyendo. Porque la Biblia dice que Dios ama al dador alegre, no por necesidad, ni por coerción, ni por amenaza, ni porque si no mandas, la maldición de Tutankamén caerá sobre tu casa. Ahí es cuando vemos la prostitución de la religión. Hace poco acaban de capturar a un hombre, ¿verdad?, en Estados Unidos, líder de una secta que se llamó La Luz del Mundo en México, que no se imaginan ustedes, ¿verdad? No son millonarios, son multimillonarios. Y lo más asombroso es que el 70% de las gentes que van a estos millones de personas que pertenecen y el dinero que tienen son gente humilde, son gente de pobres, o sea, de la clase indígena y de casi, como decía Cantinflas, desleídos y desilustrados. No son muchos profesionistas ni mucho menos. Y estas personas, ¿verdad?, tenían comandos armados. Cuando ese hombre viajaba con guardaespaldas, con ametralladoras, etcétera, etcétera. Y llegó a convencer a la gente de que Él era Dios. Y cuando Él entraba a la iglesia había un trono literal, donde Él se sentaba con muchachas junto y muchachas por acá a los lados, y entraba y lo comenzaban a adorar como Dios. En otras palabras, Él estaba vendiendo, prostituyendo la religión. Y así hay cantidad de sectas, e inclusive se puede dar en iglesias cristianas, cuando los líderes, vuelvo a repetir, por causa del dinero o por conveniencia del dinero, se venden y sus convicciones las crucifican para poder obtener lo que ellos están ofreciendo mediante milagros. Este es el problema de las religiones
que se prostituyen. Muy bien. Y esto es lo que sucede en Apocalipsis 17, como lo vamos a ir viendo, una ciudad prostituta que ha fornicado, dice el versículo 2, con los moradores de la tierra. Y más o menos ustedes ya pueden irse dando cuenta de quién estamos hablando. La única, para que ustedes estén enterados, sin afán de ofender a nadie, la única religión que existe en el mundo, la única que tiene un lugar en las Naciones Unidas, es Roma. La única religión que durante 18 siglos en Europa no permitía que los reyes se casaran más que con los que ellos autorizaban. La única religión que exigió que si no te convertías a Roma durante 350 años, nombró un papa a Torquemada, un hombre español, con la Inquisición, donde los abrían los cuerpos, les quitaban el pelo, los rapaban, pero con todo y la piel, les sacaban los ojos, los sentaban en estacas, los quemaban vivos a judíos y a cristianos, porque no aceptaron que Roma es la única religión que salva. Y hasta el siglo XXI los estatutos romanos continúan enseñando lo mismo. Fuera de Roma no hay salvación. Esto es impresionante. Cuando yo tenía 12 años de edad, les he contado a muchos, fuimos educados, mi hermano Alejandro y yo, en colegios lasallistas, San Juan Bautista de La Sal. Y a los 13 años vivíamos en Acapulco, entré al seminario, yo quería ser cura, porque nos enseñaron los hermanos lasallistas en aquel tiempo el latín, en aquel tiempo éramos acólitos, el cura daba la misa en latín, cuando entraba supuestamente el altar, ¿verdad? Entraba y decía, introibo al altar de Deu, Justifica Juventudes Meam. Me introdujo al altar de Dios a ofrecer los sacrificios por los vivos y por los muertos. Ya le contamos en latín los ¿cómo se llama? Los acólitos. Y cuando uno de los grandes dirigentes ahí llegó a visitarnos al seminario, nos dijo, ustedes están ya en el tiempo de hacer un voto de celibato sacerdotal. Y pues éramos como 10 o 12 muchachos de 14, 15 y 6 años de edad, y nos volteamos todos a ver qué significa el voto del celibato sacerdotal. Entonces nos dijo este prelado religioso, significa que ustedes tienen que hacer un voto que nunca se van a casar y que su única fidelidad va a ser a Roma, nada más. Oiga, ¿y por qué no quiere que nos casemos? Porque si se casan, el dinero lo gastan en la familia y ya no lo mandan a Roma. Esa es la razón por la cual no les conviene que se casen. Cuando la Biblia ordena, 1 Timoteo capítulo 3, en cualquier Biblia que veas, que los que sirven a Dios de tiempo completo se casen, a menos que tengas el don de continencia. Pero esto es increíble. Ahí fue cuando yo me decepcioné, ¿verdad?, de la religión. Lloré, le dije a mi papá, yo ya no creo en nadie, y me hice ateo. A los 17 años ingresé al Partido Comunista, me uní a la dialéctica materialista, a estudiar el Capital de Marx, de Engels y de todos los grandes líderes, Lenin, que la llevó a la práctica en la revolución bolchevique, etcétera, etcétera, hasta que cuando me convertí, yo estaba a punto ya de casi quitarme la vida, de la depresión a la que yo había llegado, de la decepción y de todo, que ya nadie me convencía, cuando mi hermano Alejandro me presenta a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Y yo supe cuando encontré a Jesús
que era la única razón por la cual yo debería seguir viviendo. Y le prometí desde ese día, fue en marzo de 1974, que yo le entregaría mi vida y que lo quería servir. Y desde entonces no lo he dejado de servir, por la gracia de Dios. Bueno, ahora muy bien. Vean rápidamente en el Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2, de qué forma en el Antiguo Testamento se menciona la fornicación física o la prostitución, así como material o terrenalmente. Una mujer se puede vender por dinero, la cual se le llama prostituirse o prostituirse, o un hombre también. Espiritualmente, Dios usa el mismo término. Cuando tú le dejas a Él por los ídolos, o cuando dejas a Dios por otras cosas más importantes que Él. Dice Jeremías capítulo 3. Dicen, si alguno dejare a su mujer yéndose esta de él y se juntare otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será la tierra del todo amancillada? Tú pues, le está hablando Dios a Israel, has, ¿qué cosa? Fornicado con muchos amigos. Pero no se está refiriendo Dios a la fornicación física, sexual. Veámoslo. Mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas, para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Dios acusa a Israel de fornicar con los ídolos, que es lo mismo cuando un hombre se va con una mujer que no es su esposa, o cuando un muchacho tiene relaciones con su novia sin casarse, está fornicando. Ella se está entregando a él o por conveniencia, o él con ella. Se están prostituyendo los dos. Y cuando tú espiritualmente dejas a Dios y abrazas cualquier otra área de la vida por olvidarte la palabra de Dios, has prostituido tu llamado. Estás fornicando. En otras palabras, en la Biblia, la idolatría se le compara con la fornicación sexual. Ahora veamos y confirmémoslo en Santiago capítulo 4, en el Nuevo Testamento, y dice así el apóstol Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago 4, versículo 4. Oh almas, ¿cómo se les llama? Adúlteras, pero no porque se hayan ido con otra mujer. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Vemos ya que también en el Nuevo Testamento la fornicación puede ser espiritual o puede ser de carácter sexual. Vayamos otra vez a Apocalipsis, nuestro pasaje, y ya vamos despejando muchas incógnitas que estaban ocultas ante nuestros ojos, por lo cual Dios le llama a esta ciudad, versículo 2, has fornicado con los reyes de la tierra. Roma tuvo relaciones ilícitas con los políticos. Cuando Constantino en el año 325 después de Cristo, apúntalo, fue el último emperador romano,
fueron los emperadores los que le hablaron a una persona para darle el título de pontífice. Fue el primer título que se le dio a un dirigente en Roma. La palabra pontífice significa constructor de puentes en el latín. Constructor de puentes, o sea, vamos a nombrar a una persona, síganme con cuidado, que tenga relación con Dios y que nosotros a través de esa persona podamos comunicarnos con Dios. Cuando 350 años antes, la Biblia dice, porque no hay más que un solo mediador, Hechos 4:12, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, Roma toma el lugar de Jesús y dicen que ellos a través actualmente de cualquier cura o cualquier padre te tienes que ir a confesar. Él te da una penitencia de, no sé, 30, 40 veces Marías o lo que tú quieras decir, y en ese momento tus pecados son perdonados. ¿Qué dice la Biblia? Que no tenemos ya a nadie desde Cristo en nuestros días a quien contarle nuestros pecados más que a Jesucristo hombre. Primera de Juan 1, 8 y 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Se dan cuenta cómo cuando comenzamos a estudiar se nos comienzan a caer las vendas? Pero cuando el mexicano o el latinoamericano no quiere estudiar y no quiere leer, te puedes quedar 20, 30 años y te encierras en una cárcel de religión. No, yo estoy bien, y ahí tienes enfrente la luz y te niegas a verla. Porque puede más tu orgullo religioso que la verdad.